Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos otro día más a este ratito en el que les acompaño y me autoacompaño con la historia de la moda. Así que muy atentos porque hoy voy a hablar de un tema muy interesante, muy importante. ¿Cuándo surgió en la historia de la humanidad la moda? Mucha gente se pregunta eso, es decir, ¿en qué momento justo de la historia pasamos a vestirnos simplemente para taparnos del frío a para que además de taparnos del frío y de las inclemencias del tiempo, también estar más guapos, más atractivos, menos atractivos, seguir alguna tendencia? Bueno, pues aquí hoy lo voy a explicar, así que muy atentos. Les recuerdo que en anteriores reuniones habíamos hablado pues un poco de la caída del Imperio Romano y habíamos acabado hasta el día de ayer con el Imperio Bizantino y con esas tendencias que se producían en el Imperio Bizantino. Hablaba de unas tendencias muy voluptuosas, con mucha tela, con mucho brillo, con mucha joyería. Pero ¿qué es lo que estaba ocurriendo en el resto de Europa? Es decir, en la parte de Roma, Italia, hacia Inglaterra, hacia Gran Bretaña, en la que estábamos España. Bueno, pues les voy a poner un poquito en antecedentes porque la ropa de la mayoría de la gente en aquella época, después del Imperio Romano, era muy simple, basada en poco más de dos rectángulos de telas cosidos en forma de túnica. Es decir, se suele hacer pues en lana o en lino, dependiendo de si hacía calor o si hacía frío. Aunque también se usaban cueros y pieles, especialmente en las zonas frías. Ya se pueden imaginar que de medio de Europa para arriba, pues obviamente se utilizaba más la piel y el cuero, pues por una cuestión muy lógica, abrigaba mucho más y te cuidaba más de las inclemencias del tiempo. Eh, Hay que recordar que la seda en esa época seguía siendo un tejido extremadamente caro y había que, perdónenme, y había que importarlo desde Asia. Así que es importante recordar eso. Por allá por el 476 después de Cristo es cuando más o menos cayó el Imperio Romano. Y en ese momento los pueblos bárbaros empezaron a recorrer toda Europa y adoptando nuevas técnicas, nuevas costumbres de moda, y un sinfín de cosas más. Obviamente la iglesia siguió con sus técnicas ancestrales a la hora de vestir, porque piensen que incluso el Papa planteaba por orden papal cómo tenían que vestir los sacerdotes. Entonces eso se ha mantenido a lo largo de la historia siempre bastante igual, bastante parecido, con unos ligerísimos cambios. Hay que recordar que en el siglo XII y el XIII las prendas empezaron a ajustarse un poco más al cuerpo. Pasamos de estas prendas totalmente tubulares, esos dos trozos de tela, a intentar buscar la forma humana, ¿no? Mejorando el corte. Porque además en esta época el telar vertical fue sustituido por el telar horizontal, lo que permitía tejer más rápido y aumentar la producción de telas y por lo tanto abaratar los precios. Entonces era más fácil vestir, salía más barato vestir y por tanto se producía una mayor cantidad pues de vestuario para que lo pudiesen utilizar las personas, ¿no? También recordemos que en Bizancio se seguía manteniendo esa opulencia, ese lujerío a la hora de vestir. Eso es muy importante, pero yo estoy hablando de esta parte de Occidente. Eh, a ver, ¿qué más puedo contar sobre el tema? Miren, empezó a pasar el tiempo y en España y en Italia creció y empezó a florecer la manufactura de la seda. ¿Por qué? Porque se había descubierto el secreto de cómo hacían la seda en Oriente y se trajo a España. ¿Y qué es lo que pasó? Que se empezó a entretejer aquí con hilos de oro y se creó unos telares maravillosos e increíbles. Entonces, aquí viene la clave de lo que yo estaba hablando al principio. ¿Por qué el nacimiento de la moda y cuándo surgió exactamente? Bueno, pues hacia finales de la Edad Media, la moda y los vestidos se hicieron más complejos. Es decir, se amplió el abanico de tejido, de prendas, de complementos, los colores eran como más vivos, los sistemas para abrocharse eran como más novedosos, más modernos, había muchísimas más cantidades que dependía de tu riqueza. Si tú eres una persona rica, todo eso mejoraba muchísimo y si eras pobre, pues mira, te quedabas con un simple pañito de lino o de algodón y tiramillas, ¿no? También es verdad que
todo eso fue sumándose y fundiéndose a que de repente las clases medias y altas empezaron a decidir pues ir cambiando cada X tiempo de moda, de estilo. Y ahí es donde exactamente apareció esto de forma muy incipiente, muy germinal, pero apareció de esto de la moda. Porque otra cosa importante es que los cortes de las prendas empezaron a dejar de ser rectos y empezaron a curvarlos para buscar la forma humana. Entonces, claro, eso dio a un sinfín más de patrones y a muchísima más moda. Es muy importante recordar que la ropa ha sido siempre pues, un distintivo de tu clase social. Es decir, mientras estabas en la clase social más alta, pues tu ropa obviamente era más rica, era más fina, tenía mejores telas y por supuesto te podías ir adecuando a la moda con mayor facilidad. Y claro, todo eso hacía que la diferencia entre el rico y entre el pobre pues se viese más palpable. Es más, estaba mal visto que una persona de clase inferior pues intentase vestir como una de clase superior. Incluso hubieron órdenes de los reyes para que eso no ocurriese. Es decir, que estamos hablando de la importancia de la vestimenta como clasificador de la clase social. Bueno, es que realmente a día de hoy sigue ocurriendo, ¿no? Hay personas que vestimos pues de low cost o de marcas normales y hay otras que van a las grandes marcas, ¿no? A la gran costura parisina, española o italiana en este caso. No ha cambiado tanto el mundo por lo que se ve.